al pabellón, la pasión no entiende el frío. Cada pase lleva historia, cada grito es desafío. De Zaragoza al Pirineo, el balón cruza distancias. En la grada vibra el alma y la rasmia rompe estancias. Desde el Pirineo suena, baja el río hacia el honor. En la cueva vive el juego, late fuerte el corazón. El rugido se propaga, la pasión recorre el aire. En la grada su memoria, el legado de Avós. Somos ritmos, somos piedras, somos... Bienvenidas, bienvenidos a Desde 675, ya sabéis, el podcast de baloncesto aragonés. Hoy empezamos con el resumen de los poquitos partidos que hemos tenido a lo largo de este fin de semana. Ya sabéis, el Casademont masculino y los equipos de Segunda Federación no jugaron por los parones de ventanas FIBA. Sí que luego haremos un pequeño resumen sobre todo de los jugadores de ACB que han estado con sus selecciones, especialmente con nuestros jugadores de Casademont Zaragoza. Casademont Zaragoza femenino venció 72-66, un partido muy trabado, muy bronco y que no fue tampoco muy fácil de ver, por lo menos a ratitos, pero bueno, partido sacado, que era lo que interesaba, especialmente después de lo que veníamos en Euroliga, y también con vistas a que esta semana vamos a jugar dos partidos. Mañana mismo las chicas vuelven a jugar otra vez en Cadillaceu y el domingo recibimos aquí a Perfumerías Avenida, así que dos partidos de liga que tenemos que ir sacando y ir viendo cómo evoluciona el equipo en la competición doméstica, más allá de Euroliga, que por lo menos nos da una tregua durante un tiempo. Hablaremos también de Euroliga, del nuevo grupo en el que ya nos metemos de cabeza y veremos a ver esa Final Six que todas las jugadoras parece que tienen muchas ganas de jugarla. Y decía Bancolé, creo que esta mañana en los periódicos, que ya que la Final Six se juega en Zaragoza, pues que no van a estar para mirarla. Así que perfecto, esa es la actitud que nosotros buscamos. Peñas y CBZ, como decíamos, no jugaron. Reseñar únicamente por parte del Peñas la participación de Malcolm Krebs en Luxemburgo. Ya sabéis que es jugador de la selección de Luxemburgo. Jugó dos partidos contra Azerbaiyán y contra Irlanda. Ganaron tanto Azerbaiyán 90-95 como Irlanda 89-77. Participación de unos 25 minutos en cada uno de los dos partidos, con un 8, creo recordar, en ambos encuentros en valoración. Así que bueno, dos victorias para Malcolm Krebs y viene entero, así que ninguna lesión importante que siempre son bienvenidas. Y en tercera federación, al final no jugó, aplazado para el día 8 de diciembre, porque Anderson Corret ya juega en Cabo Verde, entonces suspendieron el partido. Entendemos que será esa la causa por la que se suspendió el partido. Buen Mataró, que ganó 76-70 a Barbastro, Andratx 79-72 a Cuarte, y la Muela cae en casa 70-92 contra Prat. Y aunque luego hablaremos especialmente de este último partido, Prat, es verdad, tiene un equipo muy sólido con 3 jugadores ex ACB, pero sirva decir que el arbitraje fue muy, muy mejorable y extraño, por no decir otra cosa. Como decía, sirva decir que Mohamed Hekam se fue con 3 faltas técnicas en 3 momentos diferentes del partido. Muy extraño. Otra falta más técnica para el banquillo. En fin, bueno, un partido, la primera parte bien pitada, la segunda parte totalmente fuera de lo normal. El U22, que ganó también con solvencia absoluta, como ya hiciera aquí en Zaragoza, contra Unicaja 78-91. Y decir también que Casademont Zaragoza se ha metido en la final de la minicopa con un jugador MVP, Daniel Pardos, que se metió ahí como MVP de los partidos, y que Casademont Zaragoza, pues bueno, va a jugar esa final tienen plaza en la final, así que mucha suerte para los más peques de Casademont Zaragoza y esperamos que nos den una alegría más allá de los mayores, que nos den una alegría a los pequeños, que son el futuro del baloncesto. Y presentados los partidos que hemos tenido a lo largo de esta semana y un poquito avanzado lo que vamos a tener, pues damos la bienvenida,
como siempre, ya sabéis, a nuestros dos amigos y patas de este podcast, Ramón y Willy. ¿Qué tal? Hello, ¿qué tal? Bien, Vale. a tope. ¿Cómo estáis, dos patas del podcast? ¿Qué tal? Aquí soportando el peso Soportando el de la vida. Bien, bueno, a ver, contentos en cierto modo, ¿no? En tercera fe, pues hay lo que hay, pero bueno, lo que se jugó bien, repasaremos también un poco a ver los jugadores del masculino, el papel que han hecho, que no es nada desdeñable por parte de los internacionales. Y con ganas de que llegue ya pues esta semana, que tiene 2 partidos del femenino, luego ya otra vez la segunda fase de la Euroliga, ya pim, pam, no paramos, y no parar siempre está bien. Y parar te da tiempo a pensar, eso. Bueno. Sí, ha sido una semana muy chula además, porque bueno, no hay que olvidar que ganamos a un todopoderoso Mersin, una victoria sin posibilidad de decir nada en contra del equipo por parte de nadie, brutal, que nos ha servido para meternos en la siguiente fase de Euroliga con esa victoria adicional que, aunque va a ser muy difícil, pues bueno, nos hace ver un poquito de luz, ¿no? En las posibilidades que tengamos de futuro, de seguir adelante. Pues pasamos con la mesa, si queréis, para empezar con los partidos. Así que damos la bienvenida a Aldara. Qué cara de felicidad. Aldara, muy buenas. Pablo, Alex y Víctor, ¿cómo estáis? ¿Qué tal la semana? Bueno, baloncesto ha habido, pero tampoco todo el que nos gusta, ¿no? Bien. Sí, bueno. Empezamos con el masculino, si queréis. Ya aprovechamos que ha habido parón. Así que vamos a comentar, si os apetece, un poquito de todo esto, ¿no? que hemos visto también con los parones ACB. ¿Qué nos contáis? ¿Qué queréis? ¿Quién quiere empezar a comentar cositas? ¿Cómo creéis que ha venido a casa de Monzaragoza especialmente este parón y esta semanita de relax? Esperemos que bien, ¿no? Porque esperemos que bien. Nos fuimos un poquito mal. Nos han traído los Papá Noel o los Reyes, nos han adelantado un regalico, que nos ha dejado un bicharraco de 2,24 ahí en el pabellón, que dicen que el ayuntamiento ha tenido que modificar todas las entradas y todo, porque el mozo pues, se daba por todos lados. Y a ver, pues queríamos un tío alto, pues ya lo tenemos. Ahora falta ver cómo se adapta, porque claro, no es lo mismo traer, yo que sé, un 2.12, un 2.13 que un 2.24, que a lo mejor los ratos que esté en pista el juego te lo deja un poquito más reducido la forma de defender, de que no puede salir mucho del triple para defender en los pick and roll, por ejemplo, porque luego les cuesta mucho bajar. A ver cómo lo encaja todo Jesús Ramírez, pero vamos, a priori para mí me parece un fichaje necesario. Hombre, si en el último programa además decíamos que a casa de Monzaragoza, que sufríamos mucho con los pivots, sobre todo cuando son pivots más rápidos y más altos, bueno, pues lo de la altura es algo que a priori ya no vamos a sufrir. ¿No? Por altura. No, por altura. Por envergadura, desde luego, no. Luego Bueno, sí, ahora viene cómo se desenvuelve. Ahora nos quejaremos de que es muy alto, ya verás. Somos así. Siempre hay algo. Y coger el balón es muy alto y se nos acaba la posesión. Es que fíjate que le cae el balón al suelo y hasta que se agacha ya se lo ha quitado. Ya lo veo, esto lo veo venir. Por hablabais del parón de selecciones, no me ha sorprendido Joaquín, que ya sabíamos que estaba en buen plan, pero es que Soriano, ahora he mirado los números porque no los tenía, pero contra México se casca 30 minutos, tío, y mete 16 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias. No sé, ¿le habrá funcionado bien la bici o es que... Bueno, es que falla algo ahí? Lleva una preparación. Se la ponen eléctrica. Se la ponen bici eléctrica ahí. No sé, pero hombre, la diferencia es sustancial entre una cosa y otra. No te digo que aquí se pegue 30 minutos y meta 16, pero no sé. También allí para ver la competición que jugó antes de llegar a Zaragoza también hizo unos buenos números, ¿eh? O sea, no sé. También hay, yo creo, diferencias. No sé si es que no sabemos jugar con él o
pero vamos, números hace siempre que va con la selección. Y a mí en Valencia, cuando estuvo en Valencia, no era un jugador con muchos minutos, pero me gustaba cómo jugaba en Valencia, o sea que habrá que encontrarle un sitio. Pues a ver, ahora qué pasa. Porque igual no hay sitio para todos, no sé. No, ahora desde luego, o sea, al entrar el fichaje nuevo, Califa, porque el apellido aún no lo sé pronunciar, lo llamaré Califa de momento. Claro, yo entiendo que viene para jugar, no viene para no ir convocado. Entonces, si juega, Esperemos. El claro, objetivo era tener el techo de la CB, pues ya está. Ya está. a- Lo a- habéis hecho ya. No hay mucho más, ¿no? de momento entiendo que Traoré saldrá de las convocatorias, luego obligatoriamente tendrá que entrar Lucas, porque tenemos que tener 4 cupos, a ver quién es el que sale. 4 y 5 en FIBA, Eurocup. Y 5 en FIBA, sí. En FIBA tienen que salir 2 no cupos y en ACB Ahí te uno. has dado seguro, yo creo. No, habrán Bueno, valorado. No creo que, Sí. no creo que a los 3 pibos les haga muchísima ilusión jugar la Eurocup. Bueno, si os parece, para hablar de Califa, me gustaría que sea Willy que sé que conoce muy bien al jugador. Así que, Willy, si te parece, danos unas pinceladas un poco más amplias de quién es Califa Kumadje. Venga, lo conozco de toda la vida, vamos, somos hermanos. Vale, pues sí, ya sabemos que Casademón ha fichado a un 224, ¿no? Yo me aventuro a decir su apellido, Kumadje, no sé si lo diré bien o no. Ay, Pero bueno, ¿quién es Kumadje? Venga, yo os propongo un trato. Os cuento cosas de él y vosotros nos dejáis un pedazo de like en las redes sociales cuando veáis nuestras publicaciones. ¿Hay trato o no? Venga, vamos a por ello. yes. Kumadje, bueno, pues es un jugador de 29 años, nació en el chat con 2.24, ya lo sabemos, pero impresiona, ¿eh? 2.24 es mucho. Os cuento un poco de su historia. De joven jugaba fútbol e hizo atletismo, pero gracias a un consejo de un familiar, que creo que fue un tío suyo, cambió al baloncesto a eso de los 15 años. Yo no sé qué le vería a su tío, pero parece que acertó. No sé si por esas fechas daría el estirón o no, pero tuvo ojo el tío. A los 16 años se tuvo que ir a vivir a Senegal por temas de inestabilidad política en su país. El Chad es un país complicado. Y cuando alcanza su mayoría de edad, da un salto importante en su vida y se va a Estados Unidos a los 18 años, donde juega con la Universidad de Florida State hasta los 22, cuando finaliza su etapa universitaria. Pero tampoco os voy a aburrir mucho con esto. Vamos a los datos, que son lo que nos suele gustar, ¿no? En la uni tuvo una media de 4,5 puntos por un partido, 3,3 rebotes, 1,2 tapones. No son datos especialmente sorprendentes. Pero un dato curioso es que terminó con un 62,2 de tiro de campo y 146 tapones, que fue uno de los mayores registros en porcentajes y tapones de la historia de su equipo. Yo desconozco la distancia que habría entre el aro y la mayoría de sus tiros, pero me la puedo imaginar, ¿no? Por eso del porcentaje de tiro. Cuando finaliza su etapa universitaria, también desconozco sus notas, no me las preguntéis, pero bueno, da el salto a la G-League en la temporada 19-20, donde jugó con los de la UER. Y ahora vamos a su experiencia por Europa, que es ya lo que nos empieza ya a dar un poco de vidilla, ¿no? En 2020 viene a España, juega 3 meses en la ACB con Estudiantes. Los datos que os voy a dar no os van a gustar. Juega 6 partidos, 5 minutos de media, 1,2 puntos, un rebote. Son datos un poco decepcionantes, ¿no? Se va a Rusia, donde juega con Avtodor Saratov, y ahora sí que os voy a dar alguna alegría, ¿no? En el mejor momento de su carrera viene cuando ficha por Alba de Berlín, equipo de Euroliga, donde juega allí desde el 2021 al 2024. Suponemos que de ahí lo conoce Jesús Ramírez. Vamos a por más datos de él, que sé que os gustan. En la liga alemana, en la BBL, hace medias de 15-16 minutos por partido en esas 4 temporadas. 3 temporadas, perdón. 22, 23, 24. 15 puntos por partido, 6 puntos y cerca de 4 rebotes por partido también. Ya son datos un poco más decentes. Y en Euroliga juega más de 90 partidos en esas temporadas, siendo la 22-23 la que quizás fue más notable, ¿no? Donde juega una media de 13 minutos por partido, 6 puntos, 3,8 rebotes, un tapón por partido, lo cual en Euroliga no está nada mal, por lo menos para mí.
Bien, finaliza su etapa en Alemania y la temporada pasada juega 35 partidos en China, en el Shandong High Speed Kirin, con medias de 15,2 minutos por partido, 7 puntos, 2,7 rebotes, 1,2 tapones, un poco medias de las que venía haciendo en la liga, en Euroliga, ¿no? Con el Berlín. Y bueno, vamos ahora con su parte más reciente de la historia, ¿no? En agosto de este año, hace unos pocos meses, comienza la pretemporada con Olympiacos griego. Recordemos que fue equipo de Final Four de Euroliga en esta última edición, si no me equivoco. Para ser justos con él, lo anuncian como un jugador que viene a ayudar en los entrenamientos ante la ausencia de Milutinov. En su primer amistoso frente a Prometeas hace 12 puntos, hablamos de septiembre, si no me equivoco, 5 rebotes, 4 tapones en 18 minutos, que está muy bien, con buenas sensaciones por lo que decía la prensa griega. Juega algún otro partido con Mónaco, donde está en cancha unos 15 minutos, un equipo de Euroliga, pues no está mal, ¿no? Como os comentaba, un poco indagado por la prensa griega, y hablan de él como si fuera un interior válido para Euroliga, ¿no? Pero que llega al equipo para ayudar hasta la vuelta de Milutinov y compañía. El equipo se refuerza con otros jugadores y supone su salida. Bueno, esto es lo que indicaban por allí. Por lo que indican, no sale de allí por no cumplir, eso hay que dejarlo claro, sino porque Olympiacos ya va muy cargado en el juego interior y él llegó con un rol de jugador temporal. Venga, vamos ahora a lo más actual. No sabremos lo que habrá estado haciendo a nivel deportivo desde septiembre, que deja a Olympiacos hasta ahora, pero bueno, el fichaje de Kumadje por Casa Demon supone traer aquí, ojo, al techo histórico de la ACB, junto con algún otro jugador del pasado, comparte altura con el top. Y bueno, esta temporada tendrá otros jugadores de altura similar, como Fall de Barça 2.21, Tavares 2.20, casi nada lo que tenemos aquí. Parece que el club ha decidido sobrepasar esos 2.08 que comentábamos antes, que teníamos como techo desde la salida de Linason. ¿Saldrá bien el refuerzo? Bueno, yo creo que nos va a dar un año o una temporada, nos va a dar un salto en el juego interior, especialmente en defensa, ¿no? Donde creo que hemos tenido ahí serios problemas, ya lo comentamos en todos estos programas, desde que el año pasado salió Bango. Ojo, no quiero comparar jugadores, ni mucho menos. Pero bueno, es un jugador que tiene mucha intimidación, presencia en la zona. En ataque nos puede aportar puntos fáciles cerca del aro, donde los Belhains, Justa, Joaquín Rodríguez, Spisu le pueden ayudar bastante, además de darnos rebotes ofensivos, cosa que, bueno, nos puede venir muy bien, ¿no? Y ya por finalizar, parece claro que habrá que darle un tiempo para su puesta a punto física. Lleva unos meses sin jugar, se tendrá que adaptar a los sistemas de Jesús Ramírez, el estilo de juego y forma de arbitrar también de la ACB. Esto, bueno, nos puede pasar un poquito de factura en los primeros partidos. Pero bueno, yo espero y deseo que con un poco de tiempo y su incorporación nos haga recuperar esas sensaciones y sobre todo expectativas para el equipo. Pero no sé, Rick, el tiempo dirá. Muy bien, Willy, muy bien. Extraordinario análisis, ¿eh? Veo que es verdad que lo conocías bien, ¿eh? De toda la vida. Ya os lo he dicho. Toda la vida. Bueno, por cierto, vamos a aprovechar también para saludar al chat, que no lo hemos saludado como debíamos desde el inicio del podcast. Así que bienvenidas y bienvenidos todos. Ya sabéis, podéis comentar. Nos gusta mucho que comentéis cositas. Por aquí ya estabais comentando. Si quieres, Ramón, echar un vistazo al chat y después ya pasamos con el análisis de Granada y vamos entrando ya un poco en materia. Perfecto, pues mira, hablando primero de Soriano, nos comentaba Laura que puede tener el qué, porque el rendimiento de ahí es mejor. Nos decía que quizás que lleva el pantalón más ancho. Luego, durante el resumen que estaba haciendo Willy del nuevo fichaje, pues nos comentaban por aquí, vaya que Buffon o leyenda, confío que sea leyenda. También pues entraba ahora Nando, que saludaba, y Wakahiro, que nos decía no era muy difícil mejorar lo de ahora, se agradece aunque aporte un poco. Y Sarika, que nos dice más largo que unos pilares sin bono del Espacio City, solo espero que sea útil para el equipo y no reviente el vestuario que promete. Promete cosas, pero bueno, ya veremos. Ya veremos cómo sale. En lo puramente deportivo, a poco bien que juegue es un 2.24. A poco bien que juegue es un 2.24, es el techo de la liga. No sé qué envergadura tendrá con el brazo estirado, pero para colgarse de la parte de arriba del tablero.
Hombre, un poco la duda puede ser, El videomarcador toca con el brazo estirado. un poco la Pone duda la puede ser marota para el segundero del vídeo. Es que es un el tío. estado de forma en el que venga puede ser la duda, pero a ver, ha jugado un 90 y tantos partidos en Euroliga o 90, bueno, con medias de minutos interesantes. Hay que decir que no le resultará desconocido el baloncesto de europeo, ni mucho menos, ¿no? O sea, estamos hablando de un jugador que si se pone a tono rápidamente y el equipo o Jesús Ramírez es capaz de adaptarse al jugador o el jugador a los sistemas, pues puede ser muy interesante, desde luego que sí. Desde luego que sí. Bueno, empezamos si queréis con Granada ya, porque es el próximo partido, con ganas ya de empezar a ver ACB. Si quieres, empezamos contigo, Víctor, y nos explicas qué es lo que vamos a ver en Granada. Hoy sí, ¿no? Sí. Hoy sí. Pues Venga. hombre, con Granada vamos a ver lo primero un duelo por todo lo bajo, porque juega el antepenúltimo contra el último. Pero bueno, claro, Qué dices, no, duro. vamos a Granada, que es el último clasificado. Pero es que Granada, desde la llegada de Lluís Costa, que salió de Tenerife, ha cambiado su forma de jugar y cómo encara los partidos. O sea, ganó a Valencia, en Girona perdió, creo que es de 6. El Madrid en Granada ganó, pero muy al final. O sea, remontó el partido Granada, se metió en partido. O sea, Granada ahora, yo los trocitos que le he visto jugar con Lluís Costa está jugando muy bien. Es un base que es un manejador de balón y creador. O sea, desde el pick and roll, él le gusta botar mucho y generar desde ahí. Se selecciona perfectamente cuando tiene que anotar, cuando tiene que pasar al pío, cuando tiene que sacarse la Thomas en la esquina. A mí la verdad es que es un base que me encanta. Entonces, es un poquito el que les ha cambiado la cara al equipo, porque venía con una racha de derrotas, no sé si fueron 6 seguidas, pero bueno, el resto del equipo, a ver, pues para mí tienen un quinteto inicial bastante decente. Pues pondríamos a Lluís Costa, Matt Thomas, que es un tirador con un gran historial en Europa, que está tirando con un 48% de acierto, o sea, un tirador excepcional. Luego tienen dos jugadores que pueden alternar el 3 y el 4, que son Luka Bosic y Elias Valtonen, que son dos jugadores muy físicos. Quizás Luka Bosic pues, carece un poco de tiro de 3, pero son dos jugadores que es lo que os digo, o sea, pueden jugar de 3 o de 4, o sea, son muy duros físicamente. Y el que está mejorando un poquito, que a principio de temporada pues llegaba como un fichaje un poquito, no estrella, no es un jugador espectacular, pero el pivot Zach Hankins, que quieras que no, con la de Lluís Costa, pues también está mejorando un poquito sus números. El resto, o sea, el roster ya, digamos, reserva de Granada sí que baja para mí bastante el nivel. Pues en el base tienen a Russell, que también es un base un poco estilo Lluís Costa, que también le gusta mucho botar el balón y decidir desde el pick and roll, pero ya pues tendrá 35 36 años, ya no es el jugador que era antes. Y el resto del equipo a mí no me parece un banquillo de plenas garantías. A priori deberíamos de ganarles, a priori, pero hace falta saber, o sea, si no somos capaces de competir como los partidos que hemos competido contra Unicaja, contra Tenerife, a ratos contra el Madrid, si salimos con ese afán de competir el partido, deberíamos de ganar en Granada. Si salimos con el partido de Bilbao, pues nos pasarán por encima, porque es un equipo que pues prácticamente llena su pabellón y muy animoso a la gente, y ellos se vienen muy arriba, o sea que hay que salir como hay que salir. Hombre, yo creo que ir a matar o matar, ganar o ganar, es que no hay más opción. Pues Es si que no le decimos ganas esas a cosas se nos Granada, ponen muy complicadas. con todo el respeto, pero si no le ganas a Granada, que han estado todo el verano que sí jugaban ACB o jugaban. Si no ganas a un equipo así, es que el que se va a ver es tú. Pues se nos da fatal Granada en los 3-4 últimos años, tanto en casa como allí. Tenemos que explicarles que las migas se comen después del partido, no antes. Sí. Hombre, luego van como van a los partidos. Pablo. Pues hombre, es que hay que ganar. Me da igual quién sea el rival un poco, o sea, la situación es ya chunguilla. Y a ver qué tal el parón, a ver cómo vuelve la gente, pero no sé. Es que hay que ganar y ostras, encima pues a ver si Granada se nos da mal, pero también van mal. Tienes que salir a morder y salir desde el principio serio y concentrado.
Olga Lorente, que tiene un podcast también, que no sé si se llama Tirando a Fallar, puede que se llame, no recuerdo. Creo que sí. El otro día pues hacía un repaso de movimientos de mercado y de todos los equipos, no solo de Murcia, que es de lo que habla ella. Y sobre Casa de Mon decía pues que el nombre de Jesús Ramírez ya empezaba a estar en la mesa. Como que ahora, bueno, pues te habían traído un refuerzo y que si en los 2 próximos partidos no ganaba, pues daba a entender como que habría movimientos. Que San Pablo Eso dicen fiche a Fisac ya, por favor. Sí, sí. Literalmente. De momento ha fichado Ethan Hub. Sí. Pero bueno, a ver, Granada, yo lo que sí que le veo es que quizás en el puesto de pivotes puede ser un poco su puesto más flojo, ¿no? No tiene más Sí, que a quien y no veo mucho más. Tiene De el altura, por lo menos. Babatunde, que tampoco el apellido tampoco me sale nunca, que ha jugado pues en Andorra. Bueno, es un pivot rocosete, pero sin más, no es grande, es fuerte. 2-0-3, tampoco. Sí. En el 4 tiene a Burjanace, que pues el día que tiene acertado desde el triple, pues sí que pueden lanzar 2-3 triples, pero bueno, tampoco está en su pico en su prime, que dicen ahora los jóvenes. Bueno. Como me amoldo al lenguaje juvenil. Sí, sí. Toma. Me renta. Boh. Ya es demasiado. Ya está. No Pues me sé hablando más. de argot jovenzano, Saldara, cuéntanos tú, venga. Que estás Pues muy eso, callada. a ver. Pues es que ganar, es que no se les tiene que pasar por otra cosa por la cabeza. A ver qué tal nos ha venido el parón, si por lo menos han refrescado un poco la mente y físicamente los que estaban mal pueden haber recuperado un poco, pero es que la cosa se pone muy jodida si no. Y ya empieza a asustar la cosa. A ver qué tal el refuerzo. Pero no sé, aunque juguemos fuera de casa, es que a mí ya no me sirve ninguna excusa. Ganar, ya está. Oye, A ver, repasando un poco, además de los precedentes que decía Ro, que es de 5-1 el tema, lo bueno es que sin mirar los partidos que ha jugado Granada últimamente, además de palmar con Madrid y ganar a Valencia, porque mira, pero contra Girona, Breogán o Lleida, que a priori también, por usar también el a priori, eran equipos de nuestra liga, ha perdido contra ellos. Yo qué sé, por agarrarme a algo, ¿no? Bueno. De todas formas. ¿A quién sacaréis del roster vosotros? ¿Del roster nuestro? Sí. Hay que desconvocar a uno. Aparte, Sí. entiendo que Traoré será uno, pero al entrar Lucas tiene que salir otro. Soriano. Bueno, Con la excusa de que jugar internacional tiene que descansar. Pues es bueno. Que nos descubre Sí. Pero ¿vosotros creéis que el club dará algún paso, intentar alguna salida de los otros 2 pivots? Soriano no creo que nos lo podamos quitar, está cedido. Claro, la historia es esa. Nos lo vamos a poder quitar. Y Dubi, pues es que entre Dubi y Soriano prefiero a Dubi. Por lo menos lo que he ido mostrando a lo largo de estos partidos atrás. Sí. La fuente de Cierzo lo tiene claro, ¿eh? Soriano fuera y Dubi como no espabile también. Todo el mundo fuera. hay que pagar y nos un quedamos factor, con Califa y con Traoré y ya está. Hola. Y luego Wakajiro, que tiene razón, ¿eh? Pero le contesta Nando que como todos los años, dice lo que me duele es que nuestra liga es Lleida, Granada y estos, que cuando al principio de liga parecía que serían Gran Canaria, Tenerife o La Peña. Bueno. Sí. Ya, es verdad que deberíamos estar acostumbrados también, ¿eh? Quiero decir, Sí. que sí que es una puta, pero que es que todos los años nos pasa lo mismo. Literalmente. Este año que achacábamos todos los males a Porfi, decíamos que el discurso de Porfi, ¿qué tal? Resulta que viene entrenador nuevo, un montón de jugadores nuevos de la plantilla, el entrenador nuevo, la primera vez que va a la prensa, suelta un vamos a ganar la Eurocup y vamos a intentar estar arriba, tal. Y ahora de repente, no, pues hombre, es normal que nos hayamos emocionado. No, digo, sí. No nos culpe Ramón por intentar tener algo. No, hombre, esto el deporte va de esto al final, pero coño, no sé. Ya. De todas formas, aquí faltaría números de David para decirlo, pero de los años que llevamos en ACB,
¿cuántas veces hemos ido a la Copa del Rey y cuántas veces hemos ido a playoff? O sea, es que lo normal es no ir en Claro. nuestra historia. No. Lo que pasa es que nos ilusionamos también y este año, además, de hecho, pues lo que decís, desde las ruedas de prensa nos daban alas a nuestras ilusiones. Es que esa es la Pero lo cosa. normal O en sea, nuestra historia es que no entremos. Si es Oye, que el año Califa, pasado a ¿creéis que estas va a fechas tener? íbamos mejor, ¿no? Sí, Sí, 4-4. hasta el partido de Manresa. Ahí Pues se acabó. es que sí. Y el año Sí, que vamos. El anterior, año creo que pasado estuvimos a un partido de a un estar en partido de Copa, la Copa. y el año anterior creo que fue muy parecido. Y en vez de También. Manresa fue Ganamos partido en 4 casa seguidos, contra tío. Andorra, que lo Sí, que perdimos perdimos y contra caput Andorra. otra vez. Y luego ya. Pues igual Este tenía año razón, igual es al al revés. partido. igual tenía razón Vamos Isaac. de menos a más. Ojalá. Ojalá, Ramón. ¿Cuándo nos toca volver a jugar con Manresa? A ver. Manresa, no te lo digo ahora. No te lo digo. Bueno, estoy viendo aquí algo. Que sabemos. Igual llegamos hasta llegar a Manresa y a partir de Manresa lo ganamos todo. Manresa nos toca el 27 de diciembre. Esto está aquí Bueno. ya. No queda nada. De 4 jornadas. No queda nada. ¿Contra quién palmamos? Granada, Valencia, Andorra y luego ya todo para arriba. Bueno. Ojalá. Es que también lo de Os, estar. os estaba preguntando antes, ¿creéis que Califa va a tener ya minutos en el partido de Granada? sí. Yo creo que Sí. sí. Hombre, si lo meten en el roster, seguro. Porque tendrá que sacar a otro, como decíamos antes. Llevan ya más de una semana con el equipo. Bueno, fue ayer, ¿no? Cuando No, hizo el ayer creo que llegó, ¿no? Hizo ayer el, o hoy, no sé. o ha El llegado. reconocimiento, No, sí, llegó ayer ayer. o antes de porque ayer. Creo que ayer Sí. fue cuando le hicieron las pruebas médicas. Exacto. No, pero nos consta que venía rodado, aunque no estuviera en China, estaba entrenando, ya aclimatándose a. En La Palma estaba entrenando Por eso. con el equipo de Eva de La Palma. Eso es. Sí. Ay, el silencio del masculino, ¿eh? Más cosas. Cri, cri. Venga, vamos a arrancar, si queréis, con alguna cosita más. Alguno que se anime. Ya no os digo a hacer una predicción, pero sí que por lo menos veis que el equipo va a ser. Es consciente de que el parón. A ver, yo creo que el parón nos ha venido bien para un poco poner distancia a las sensaciones que estábamos teniendo en nuestros últimos partidos. Y es verdad que el partido contra Granada, precisamente que sea Granada, nos viene bien. Porque si después del parón nos viene un Madrid, un Barça, un Unicaja, tal, pues la Sí. cosa cambia mucho. Pero que sea Granada, que es un rival directo nuestro y con el que sí que podemos competir de tú a tú, incluso aunque sea fuera del Felipe, creo que nos tiene que poner una situación de tener ganas de luchar. Sí. Eso Bueno, mismo y a dicen mí ellos. me gustó el tuit que puso Belhains Ujú. después del Es partido Sí. contra Tenerife, que yo nunca lo había visto en las 3 temporadas que lleva aquí, que escribía algo así parecido, como que tranquilos, que las victorias llegarán. O sea, bueno, a mí eso me da un buen feeling con lo que Sí. pasa de tripas para adentro, vamos. Mira, os lanza una pregunta Nando antes de cambiar de tema, pero dice, ¿con Califa creéis que cambiará el modo de juego en ataque? Y luego ya, pues Fuente del Cierzo dice que Califa va a hacer 17 rebotes y 10 puntos y que va a ser el 4 MVP tapones. del primer partido. Hombre, si con 2.24 no se hincha a coger rebote. Pero eso, la poner tapones. pregunta de Nando, ¿creéis que cambiará el modo de juego en ataque? Yo no creo que Sí. especialmente. Porque al final los que tenías tampoco participaban demasiado. Entonces, bueno, a nada que le metas 4 balones fáciles te va a dar otras posibilidades. No sé, Que tengamos un juego más vertical. Sí, bueno, en el fondo lo que vas a tener Nunca es mejor dicho, Barrio. vertical. Lo que vas a tener es un tío dominante en la zona donde sabes que o lo cierran 2 o balón a él y va a tener fáciles canastas, con lo cual, bueno, eso sí te lo va a dar, ¿no? Pero bueno, que es que al final, a poco que haga más, ya nos va a valer. Porque en ataque realmente no estamos muy mal. No estamos mal. No, sí, lo que nos tiene que dar es en defensa, porque en defensa no Claro. tenemos nadie que intimide cuando entra el base rival a hacer una entrada. Eso es. O sea, Ahí porque es Duri donde no sí ha que se va a intimidado notar. nunca y Soriano, pues que con la selección hace muchos tapones, pero aquí creo que lo te hizo el primero contra Tenerife. Entonces, este tío, aunque no te haga tapones, porque o sea, yo las medias que le he visto
pues creo que una temporada, por lo que ha dicho Willy, había hecho 1,2, el resto no llegaba a un por partido, pero claro, es un tío de 2,24 con el brazo estirado. O sea, aunque no te haga el tapón, te hace cambiar el tiro. Entonces, eso sí que nos lo va a dar si somos capaces de no sacarlo muy lejos de la zona. Claro, como le hagamos defender el pick and roll saliendo a ayudar al base en el bloqueo, pues anda, que vuelva, ¿sabes? Pues es donde creo yo que debemos de hilar muy fino. O sea, no puede salir del triple este tío. Recordemos cuando estaba Ponsarnau con Glinason, que Glinason con sus 2,15 también tenía que salir fuera del triple y luego ya no le da, es que son jugadores que no les da tiempo a volver. No tienen ese replay. Eso es inviable. Eso es inviable. Claro, ¿no? Por eso los jugadores de los defensores exteriores se tendrán que poner las pilas para pasar los bloqueos, porque Califán no va a poder salir a esos flashes. Bueno, chicos, pues si alguien quiere decir algo más del masculino que diga, y si no, cambiamos de masculino al femenino. Si alguien quiere lanzar alguna pregunta más por el chat, este es el momento, y si no, pasamos al femenino. Así que tenéis 3 segundos. 1, 2 y 3. Así que como no hay preguntas. No, si alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos retomar el tema. No, solo hacían un ruego, que era Wakahiro, que lo único que pido es que no se las tire como doble biches el triple. Oye, pero Dubi antes las metía. ¿Qué tiempos aquellos cuando Dubi las metía? Hace un año, tampoco tanto. Joder. Sí, un año, desde Navidades del año pasado, es verdad. Hasta que se lesiona la mano. Bueno, avanzamos en el podcast, veremos si avanza Casa de Mon masculino también con un nuevo fichaje. De momento nosotros vamos a dar paso al vídeo de Luis, que ya sabéis que nos hace siempre el análisis de los partidos de ACB y de Liga Femenina. Este programa solamente tenemos el de la Liga Femenina por razones que son evidentes, así que pasamos con el vídeo de Luis y nos resume el partido contra Estudiantes. En un domingo invernal en el pabellón Príncipe Felipe, Casa de Mon Zaragoza femenino supo imponer su ley frente a Movistar Estudiantes y consiguió una victoria clave por 72-66 que refuerza su posición en la parte alta de la tabla. El arranque fue igualado. Estudiantes sorprendió en los primeros minutos con un juego agresivo, forzando pérdida del Zaragoza y logrando contragolpes que mantuvieron la diferencia corta. Pero las locales reaccionaron con la entrada de algunas rotaciones. Un triple de Mawili y una penetración de Mariona Ortiz sirvieron para estabilizar el marcador y cerrar el primer cuarto con 23-16 a favor de Zaragoza. En los segundos 20 minutos, Zaragoza empezó a imponer su defensa y su físico. Eso, sumado a las pérdidas de los Estudiantes, permitió aumentar la ventaja poco a poco. A pesar de que las madrileñas lograron reducir distancias en el tramo final del partido, la intensidad defensiva de las aragonesas y su capacidad para cerrar jugadas con eficacia frenaron la remontada. La jugadora clave del día fue Elena Puello, que firmó una actuación sobresaliente, con 16 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 7 robos. Su implicación en ambos lados de la cancha fue determinante. Para mí esta victoria de Casa de Mon Zaragoza no es simplemente sumar los puntos, tiene un significado mucho más profundo. Demuestra carácter, respuesta a los momentos de presión y la capacidad de este bloque para controlar partidos que no siempre se presentan cómodos. A veces las mejores victorias no llegan con exhibiciones ofensivas deslumbrantes, sino con personalidad, defensa y control emocional. Zaragoza lo vivió hoy, supo sobreponerse a un rival dispuesto a pelear hasta el final y no permitió que la presión favoreciera errores. Además llega en un momento ideal. Tras la euforia del reciente buen resultado europeo, cerrar la jornada liguera con un triunfo evita relajaciones, afirma la mentalidad ganadora colectiva y refuerza la ambición por mantenerse arriba. Si algo me preocupa aún es la dependencia de momentos de inspiración individual. Cuando Puello o alguna otra jugadora pide el balón, el equipo luce, pero quizá necesita trabajar para que ese nivel sea más constante, más colectivo. En resumen, triunfo trabajado, equipo sólido, carácter. Casa de Mon demuestra que tiene lo necesario para pelear en lo alto, pero el reto real será mantener este exigente nivel jornada tras jornada. El micro. No te oímos, Carlos. Perdón, lo había silenciado por no hacer ningún ruido mientras el vídeo. Decía que gracias, Luis, por haber hecho el resumen, como siempre, tan acertado como los hace todos los partidos. Y ahora pues abrimos mesa otra vez para ver ahora contra el femenino, o sea, para hablar del femenino, no solamente para hablar del partido de Estudiantes, sino con los 2 partidos que nos vienen esta semana. Y para hablar también un poquito de Euroliga, que nos parece ese grupo en el que, bueno, ya sabíamos que nos iba a tocar, un grupo complicado, pero bueno, tampoco sé si es mucho más complicado que el otro grupo, que Praga también va como un tiro, así que vamos a empezar, si queréis, por Estudiantes, por darle continuidad un poco al vídeo de Luis, y vamos avanzando poco a poco.
Empezamos. ¿Quién quiere? Pues una mierda de partido, así de claro. Es que, así como el de miércoles fue maravilloso, a ver, que es normal, o sea, era normal que estuvieran así ellas, pero el partido fue muy malo. Sí. Ya está. Sí. Se sacó Pero porque tenía que sacarla, pero es que es así. lo bueno es que fue un partido malo que se sacó, porque el año Eso es. pasado estábamos 4-4 en liga a estas alturas. Entonces, si juegan mal pero ganan, pues oye, ya Eso luego ya es. jugarán bien cuando toque. Pues sí, partido aburrido, partido que las otras pues ayudaron porque jugaron peor, pero es que fue densito, fue denso. Fue denso y además, y esto ya lo hemos dicho en algún otro partido, pero no me canso de decirlo, si es que somos un rodillo. Al final es verdad que posición por posición somos probablemente, si no el mejor, el segundo mejor o el tercer mejor equipo de la liga femenina, y al final esto pues hace media y somos un rodillo. En cuanto nos íbamos un poco, pues es verdad Sí. que al final el desgaste que llevábamos también del partido de Mersin y que esta semana son 2 partidos y demás, pues nos hacía también un poco pues entrar en una dinámica que no era tan anotadora y demás, pero que al final, pues como decía Sara ahora, fue un partido de barro, como pues con Estepona, partido de los que sacamos con solvencia, y digo solvencia porque al final el resultado es lo de menos, porque podríamos, si le hubiéramos metido una marcha más al partido, nos hubiéramos ido de 20. Pero es verdad que en cuanto nos íbamos de 10 o de 12, pues había otra vez rotación, muchos minutos para jugadoras que no eran habituales o que no son tan habituales, incluso quintetos enteros que no son los habituales. Bueno, pues hasta para mí, desde luego, se consiguió todo lo que había que conseguir. Ahora, fácil de ver no fue. No. No, además, es verdad que Estudiantes sorprendió un poco. A mí me sorprendió que estén tan abajo porque el nivel de juego que tienen no hace justicia a la posición en la que están ahora, ¿eh? Se les puede quedar un poco justa la rotación o bastante justa. Quizás no tienen jugadoras de demasiada altura, pero bueno, no me dio la sensación de que merezca estar en la zona baja del todo. Pero Bueno, sí, cuidado fichajón, que ha hecho Estudiantes, que lo ha anunciado hoy, creo, que es Space Crozon. pues no me he Sí, enterado. el fichajón, Sí. ha sido un detalle Sí. también. Anuncian el fichaje hoy y no la semana pasada. Sí, no es que venía muy en cuadro, había tenido varias bajas, jugadoras saliendo, entonces bueno. Sí, muy Y justo, pero Juana no bueno, tuvo el día, como lo dice Sara, porque es que jugó. No estamos acostumbrados a verla jugar así, pero menos mal, porque si no. no, efectivamente. Total. Y luego, bueno, también es verdad que hicimos un partido pues muy pobre, o sea, no porcentajes reguleros, nos cogieron bastante más rebotes que nosotras, o sea, muy justitas, pero bueno, lo que decíamos, ¿no? Que son de los partidos que tienes que ganar y no mirar mucho más. Sí. Ya está, pues, pero va a ocurrir lo mismo mañana en la SEU, estoy convencido. El partido tampoco va a ser un partido vistoso, no va a ser atractivo y tampoco nos vamos a ir, creo Claro, yo. lo que pasa es que ningún equipo va a ganar de 30 mañana. al final esto tiene más importancia de la que parece, porque para la temporada que viene, recordemos que el que quede primero de liga regular tiene acceso directo a Euroliga. Y eso es muchísimo en estos momentos. O sea, yo no sé cómo acabará la temporada Casa de Mont, pero no te puedes permitir demasiados partidos de los que deberías ganar y no hacerlo. Y para la Copa también es importante. Claro. Sí, pero bueno. Que ya la lo dijo Copa- Canteo, ya por eso la bronca que le he hecho. Que dices, La una Copa puta está claro Copa. que vas a estar un poquito más arriba, pero bueno, esperemos que no nos toquen los cruces por unos iniciales con los 4 de arriba, que estamos muy bien, ¿eh? Pero ojo que te juegas muchísimo si consiguieras estar peleando hasta el final por ser campeón de liga regular. El premio es enorme. O sea, a mí me parece una apuesta importante para hacer. Y que luego, además, este año, fuera de casa, bueno, en general yo creo que no va a haber partido fácil en el sentido de, por abajo también la cosa está más igualada. Quizá el año pasado a estas alturas ya pues se veía que Ardoy pues iba pues un poquito despegándose, entonces como está tan igualado lo de abajo, van a darlo todo en cada partido. Y mañana, por ejemplo, es una cancha que no es fácil ganar. Decía Laura por aquí que la verdad es importante, Claro. ciertamente es importante. Luego a final de temporada te puedes llevar algún susto, pero bueno, yo creo que... No, a más estas que nada para la alturas- Copa. Sí, pero bueno, yo creo que a estas alturas la verás y con lo que nos viene todavía en Euroliga por delante y demás, yo creo que Más que para nada es empezar por jugar ahora la mismo Copa no es jueves una... o viernes.
No es por nada más. Sí. Sí. Pero es que cambia bastante la cosa. Pues creo que Sí, las sí, estadísticas decían que ningún equipo que había jugado su primer partido el viernes había llegado, o sea, había Correcto. ganado la Copa. Es que O sea que Sí, si es un nosotros ámbito hemos jugado habitual. el viernes otra vez, nos vamos de No tienes vacío. un, no tienes un descanso. Rompemos la estadística. Claro. Que por cierto, en Cadillac-Seu veo que juega aparte de Ainhoa, que tenemos un grato recuerdo de ella. Juega también Marina Matagalindo, Marina que es de Mata. Barbastro, sí, Sí, Ujú. eso jugadora es. de 20 años. que lo está haciendo bastante bien, la verdad. Sí, y en el U20 jugó muy bien en el europeo. Es un nombre a traer para Sí. un charlamos con. Pues sí, pues podría ser. Pues sí, pues sí. Bueno, partido contra Estudiantes, poco más que resumir. Partido contra la SEU. ¿Queréis hacer algún análisis? Yo creo que está ya más o menos comentado. Sí, Tenemos es- un partido importantísimo el domingo contra Avenida. Ese es quien nos va a exigir un plus. Y luego, sobre todo, la semana que viene, que tenemos 2 partidos en Valencia. Que vaya tela. Y empieza la Es racha. verdad. También es verdad que Valencia no está. Bueno, aprovechamos para decir que hoy han anunciado que Raquel Carrera parece ser que la lesión no es tan grave y que esa dolencia en la rodilla le va a mantener fuera algo más de un mes o un mes y pico, así que nos alegramos mucho por Raquel, dicho sea de paso, solo faltaría, pero que también eso al final nos viene bien, porque parece ser que Valencia, como va a ser una lesión de un mes, no creemos que vaya a fichar a nadie para los partidos del 10 y del 14, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es una jugadora. Bueno, A ver, es Julia Valencia, Bujo va a es venir Valencia y seguro. puede hacer cualquier cosa, pero bueno, lo primero nos alegramos por Raquel, evidentemente, ¿no? Porque la muchacha después de la lesión del año pasado, lo que menos se podía esperar o nos podíamos esperar todos es que tuviera otra lesión grave ahora. Pero además sí que nos viene bien que se vaya a recuperar dentro de un mes. Así que Pues que Valencia con las Y la, salidas y la salida de Que va Yaguba. súper justas, ¿eh? Es En vez de que eso lo tiene sí, sí, tres. Pero ya para la semana que viene tendrá una jugadora más segurísimo, ¿eh? bueno, pero vamos a empezar con Avenida, por no correr tanto. ya, Venga. sí, claro. Bueno, pues volvemos un poco a hablar de lo mismo de antes, que decir, Avenida es un partido que tienes que ir a ganarlo porque te vas a jugar mucho contra ellas, especialmente pensando en lo que es la liga regular. O sea, va a ser uno de tus rivales que vamos a estar 1 o 2 partidos por encima o por debajo de ellos, esperemos que por encima, o igualadas cuando lleguemos a los últimos partidos, con lo cual insisto que nos estamos jugando mucho. Sí. No empezaron muy bien la temporada, pero ahora ya parece que van un poco mejor. De hecho, el otro día ganaron a Jairis, en casa de Jairis, con un triplazo de 5 arriba, sí. Illana. Es que Sí, no, y que tiene, también tiene un calendario Gala- difícil porque Jairis, Valencia, Casemón, yo no sé qué pasa en diciembre, que todos los de arriba juegan seguidos todos Sí. con todos. De hecho, da la mañana sensación de que juega este año Valencia contra Avenida, da la sensación de que ha bajado bastante presupuesto este año, ¿no? Avenida. Sí, lo dijo. Claro, supongo que al no tener Euroliga, La Euroliga se nota. el escalón Claro. ese se nota. Pero bueno, aún Y luego así. que es Margariti está tardando más de lo que parecía en volver, porque Sí, se no, nota, lo es una que, jugona. lo que comentaba Aldara, que siguen teniendo jugadoras, pues eso, Illana, el día Andrea. que está bien, te la lía. Andrea está el día que está bien, que por lo normal está concentrada, pero le tienen que acompañar un poco alrededor, pero también te la lía. Entonces, bueno, en un partido ajustado como el que fue de Global, o sea, de Jairis, pues se lo llevaron, y eso te demuestra que es un rival peligroso, que no va a ser que como vamos a tener esos bajones, esas subidas y bajadas que tenemos en el segundo cuarto, el tercer cuarto, se nos puede complicar también la cosa, con lo cual es la putada del calendario que es que, claro, ahora tenemos la SEU, que no podemos perder porque nos descolgamos en el top 3. Luego Avenida, los Euroliga y Valencia, los 2 seguidos con Valencia. Pues es que podemos tener la capacidad de resucitar casi muertos o de matarlos del todo. Sí, porque además, ojo con Avenida, que juega mañana con Valencia, el domingo contra... O sea, es que Avenida, cuidado también. Es que mañana juega, hay un
Avenida Valencia y luego aquí Casademont Avenida. Pero es que además, por otro lado, juega también Jairis contra Unigirona en casa en Alcantarilla, mañana también, y el domingo hay un partido también entre Girona y el IDK. O sea, cuidado, que es que Sí, sí, aquí está hay todo partidos junto. de Copa que van a determinar casi las posiciones, bueno, no las posiciones completas, pero van a decir mucho ya de cómo, de en qué situación real están los equipos. Desde luego, Y hablamos el domingo que viene, hablamos Casa de Valencia de Liga. O Valencia es que tiene un calendario de vértigo en el peor Sí. momento que ha podido caer, claro, porque Claro, es que El le calendario de toca. diciembre en general de los de arriba es una locura. Sí. No, sí, sí, sí. es que no le cambio yo el calendario a Valencia, por No, mucho no. que le toque No, Canarias hasta el domingo, es que tiene Avenida, No. Casademont, Canarias, es Más muy de Euroliga. menos, pero más Euroliga otra vez Casademont. Habrá que confiar en que Avenida gane mañana y que el domingo, yo que sé, que sean mágicas y que nos dejen ganar o algo. Hombre, Sí, la verdad es un club que por lo que sea en Twitter nos llevamos todos muy bien. Entonces seguro que... Seguramente. Hombre, es verdad que si mañana le No gana sé Avenida, contestarle. si mañana le gana Avenida Valencia y nosotros luego le ganamos Avenida, les Joder, sacamos el tío. partido a cada una, ¿eh? La cosa se pondría. Y luego hay un Ibaeta Valencia también, que hay una de las dos, si pierde Valencia y nosotros le ganamos a Valencia, Valencia se nos descolga ya, ¿eh? Ahora palmaremos con Avenida Palma. Partido a partido. Pero bueno, de momento mañana contra la ASEU, pero es que cuidado que estos cruces que vienen ahora este fin de semana Sí. van a ser muy chulos, ¿eh? La crema de la crema. Bueno, yo creo que van a empezar a marcar diferencias ya en la parte alta, que es la que nos interesa, que nos van a hacer a dejar ver un poquito ya quiénes van a ser los equipos dominantes, está claro. Como Valencia, bueno, sí, vamos a hablar de Europa, el otro no, porque hablaremos en el próximo programa, pero os lanzo la pregunta que nos ponía Sarika por el chat, que era, ella firma, bueno, no nos ha lanzado ninguna pregunta, la hago yo, pero ella dice, firmo ganar en Valencia solo el primero, ¿vosotros? Yo también. Si ganamos los dos esta semana, lo firmo ahora mismo. Y si no, también. Es que ese partido es Eh, crucial. Es que Se te cambia todo. recuperas claro, una de esas victorias que no fueron. Se les ha quedado una plantilla muy descompensada. Es decir, tienen jugadoras de mucha calidad, porque está claro, tienen 5 o 6 jugadoras de muchísima calidad, pero del puesto de alero hacia arriba. A ver, Sí, yo creo pero es que que van a Leofivic y fichar, o Mariana sea, Rojo yo no creo pueden que una estar la jugando anuncian esta 30 semana minutos. 100%. La sustituta de Yagupova, muy raro Sí. se me haría que no la anunciaran antes Pero del fin de. aunque traigas a alguien, tampoco se va a meter en dinámica tan fácilmente, ¿no? Bueno, pero depende de la jugadora. Mira, Abdelkader, que llegó a la Supercopa casi Sí. y si va a ganar Valencia es el MVP. O sea, es que también depende de la jugadora. Luego hay otras que no están en dinámica llevando meses en algún equipo. O sea que. Sí, no, y con Y el, además, dinero, con el dinero que tiene Valencia, a quien traigan no será una que esté jugando en Claro, China un día No, cada no. 3 semanas. no me- y, A ver, y el y dinero que es se ahorran verdad del contrato de Claro, Yagupova claro. no será poco. Es que No, no. Claro, Claro, liberan ficha potente. Pero te quiero decir que del puesto de alero al pívot es que tienen 4 jugadoras muy buenas, pero 4, no hay más. Sí, no, y tiene que venir ya porque el otro día contra Estepona Fiovic tuvo que jugar, no sé si fueron 35 minutos. Sí, Contra y Estepona, Mariana me Rojo refiero parecido que. también. Claro, Sí, y sí. encima jugando Y Araujo igual. doble partido en semana, al máximo nivel. O sea, ojo que Valencia Y tiene. que ya por sabemos delante cómo está un- Leo, que Leo aguanta, pero... Claro. Ojo, decía Comina ahora, hay que quemar el Roig Arena. Cuidado, que para el de Liga ya se han llenado los 5 autobuses, están con el 6º y hay gente, nos consta que hay bastante gente que va en coche. Sí. Calculamos que de momento ya un desplazamiento de 400 personas. Porque lo de Cuidado, lo de ganar todo a Valencia esta semana no lo vemos, ¿no? ¿O sí? Ojalá. Sí, sí. Alguna vez tiene A ver, que es el ocurrir. momento de ganarles. Es el momento de ganarles. Y también os Ahora digo, o nunca. Yo hablo de todo, Y o sea, hacemos- masculino, los dos de Ah, femenino, bueno. bueno, con todo ya. Eso ya... no, a ver Es si que las vamos a, hacemos-
A ver si Los les ganamos, milagrosos. las cabreamos y nos levantan a 3 jugadoras que tienen que fichar jugadoras. Ah, eso sí. Tampoco Llega el señor Rochi y dice, espera un momento que ahora os voy a leer. Pa' yo a mí. vosotros". No, no se van, no se van a ir. Es que la marea roja Los no se, Fuetis no se- unen y el mucho. rojo queda mejor que el naranja. No. Pero si Siempre, quieren siempre. que les devolvamos Y el Soriano, negro ese que lleva el Lara puesto también queda mejor. Efectivamente, y el negro de Aldara. El negro de Aldara queda mejor. Bueno, vamos a hablar de Valencia, que vamos a llenar este Roig Arena y vamos a meter, decían por aquí ahora, 600 personas como mínimo. ¿Quién da Comín. más? Bueno, Comín que el otro día, vamos a ver, Comín los números, el otro día decía que no iba a haber 7.000 personas en el pabellón y al final 9.100. Está flojo Comín, está muy flojo. Y ahora macho. dice 600, Los el números caso de es Comín. llevarme a mí la contraria con los números. Pero bueno, Para empezar a hablar de Euroliga, yo necesito que alguno de vosotros, que sois más listos que yo sin ninguna duda, me expliquéis con el tema de las que te traes, las que te quedan, ¿sabes? Las victorias con las que llegas y tal. Que hagamos un resumen para mí y para la gente que es como yo, que no lo tiene claro. Pues eso, han pasado se unifica el grupo C y el D, y el A y el B, y entonces se guardan las victorias que ya llevabas de la fase anterior, y de este grupo que sale de 6 pasan 4 a la siguiente fase de playoffs antes de cuartos de final, entonces hay que quedar en el top 4 mínimo. Por eso de VTK está muy descolgado, pero luego está ya pues Landes y el resto, pues, y Venecia, pues nos sacan alguna victoria y hay que recuperar, como sea. Bueno, con Landes tenemos el básquet de veras a favor, por lo menos. ¿no? Sí. Que no es poco. Sí. Pero siempre y cuando no sea triple empate con Venecia, que entonces la liamos. Que salimos Así perdiendo. que hay que tener cuidado. Y si no ganamos los 6 y ya está. Sí. Toma por culo, sí, señor. O sea, yo lo de tener, no sé. Me cuesta verlo. Pero bueno, a ver, son equipos que a los que les puedes ganar, está claro. Por lo menos en casa, luego ya fuera, no sé. Bancolé en la entrevista hoy decía, creo que ha sido hoy la entrevista cuando la han publicado en Heraldo, que jugamos contra personas, que debajo de esa camiseta son, más allá de lo que ponga detrás, son personas y que hay que ir a por ellas. Y hay que ir con esa mentalidad. A ver, es que para jugar contra Fenerbahce o contra Valencia, contra VTK no tanto, pero para jugar contra Fenerbahce o sales con la mentalidad de voy a ganar el partido o a poco que tontedes. Lo que pasa es Somos que capaces de es que todo. te van a Somos dar capaces de ganar a muchas Fenerbahce y oportunidades. perder contra VTK también. yo, si Pablo, es que tengo una, Sí. tengo todo una está por duda. jugar, todo hay que jugarlo. Tengo una duda ahora que has explicado muy bien cómo funcionan los que pasan a la siguiente ronda, los equipos que pasan a la siguiente ronda, son los 4 primeros de cada grupo, ¿no? Pero luego ya en los cruces no hay uno que va directo ya, el primero iba directo, puede ser. Los dos primeros. Los Los dos, dos o sea, los dos primeros- primeros de cada grupo juega el primero de un grupo contra el segundo de otro y viceversa. Y entonces hacen un play-in y el que gane pasa directo a las semifinales de la Final Four y el que pierda a los cuartos de la Final Six contra el que gane el tercero y cuarto de cada uno. Claro. O sea, pasarían ya directamente a la Final Six y los otros 2 equipos de cada uno de los grupos jugarán también cruzado tercero, cuarto, para jugar el pase. Ahí sí que solamente pasarían 2 de los 4 a la siguiente ronda. Bueno, a la Final Six directamente. Final Six. Sí. Vale. Solo que, claro, quedar primero del grupo no te garantiza el pase y quedar segundo también te garantiza el pase a la Claro, Final si Six. quedas primero o segundo, Final Six asegurada y el que gane el play-in contra el del otro equipo, El Final tercero Four. y cuarto de cada grupo se juega. Semifinales, claro. Sí. Pero bueno, nosotros con entrar en la Final Six Sí, ya, sí. ya nos damos con un Y entiendo que entras a la Final Six ya limpio porque es todo, ya había cruces. Sí. Sí. Y todo aquí. Vale. Bueno, pues a ver. Bueno, a ver, a Basketlandes les hemos ganado, a Valencia les hemos ganado también algún partido. A Venecia este año no. Bueno, vamos a ver, ¿por qué no? Hay que sacar los partidos. No nos pilla en mal momento. En Nos casa, sorprendió. las cuentas, Pablo, igual las tienes tú más en la cabeza. Si ganamos los 3 de casa y a DVTK fuera, porque es verdad que hay varios equipos que llevan
que nos sacan una victoria, ¿no? Dos Sí. victorias. Sí. Nos O sacan sea, una. que sí. Landes, Venecia Landes y y Venecia nos sacan una, Valencia, ¿no? ¿no? Ah, Y no, Valencia. son Landes y Valencia. O sea, están empatadas los 3. Ah, Eso Yo es. creo que va a depender mucho de lo que Sí. pase con DVTK. exacto, yo creo que DVTK va a ganar algún partido. No se va a quedar en un Y ahí 0-6. es donde las cabalas. Eso es, cambian. ahí está en Y si se pantalla. lo gana Valencia o a Landes, mejor. Claro, la cosa es como vayan jugando. A ver, a priori parece que Fenerbahce va a perder poco, pero bueno, y Valencia es probable que pierda poco también. Pero bueno, si alguno de los equipos de nuestro grupo anterior es capaz de ganar a Valencia, que alguno puede perder Valencia, que tampoco es infalible, y más ahora en esta situación en la que está. Que el roster lo tiene más limitado. Y nosotras, yo creo que si somos capaces de sacarlos de casa y mínimo el de VTK fuera, la cosa se nos pondría, la cosa ahí se nos pondría. no, Claro, con 7, estamos hablando con de 7 es sí. muy difícil no pasar. Yo creo que la clave va a estar que Venecia va a fichar a Yuskaite, que lleva aquí ya con un menos 50 en el Felipe esta temporada, entonces se va a ir con un menos 80 y ya, bueno. Pues ya Yuskaite estuvo en un Valencia camino ya de un rosas. tiempo. No me extraña. Bueno, va a estar chulo. Estamos aquí para jugarlo. Es que dicen que a Yuskaite no la dejan salir de Mersin, o sea que igual lo ha pedido, pero no lo dejan. Se quería ir a Venecia, ¿no? Jugar contra nosotras. Las turcas son duras, ¿eh? Los equipos turcos algunos equipos turcos dejando salir a jugadoras, ¿eh? Aunque las hayan echado de Euroliga, claro, es que daos cuenta que están en Eurocup también, que tampoco es una competición. Es verdad que no es Euroliga, pero no es una competición menor. Bueno, tendrán que ir a ganarla, por supuesto, si no, claro. vaya pedazo de fracaso sería. Sí, pero ojo la Euroliga, la Eurocup que hay este año, ¿eh? Sí, sí. Que sí. Está muy divertida. Habiendo partidos muy chulos, ¿eh? Está divertida viéndola desde aquí. Si no, Sí, claro. Es que se ve muy fácil cuando no está tu equipo. Si hubiéramos palmado contra Mersin, otra la cantaría. Claro, no, pero aparte luego fíjate, Mersin, ¿qué presupuesto tendrá respecto al resto de equipos de Eurocup? O sea, que claro, o sea, el fracaso puede ser tremendo. No, porque ¿Os fijasteis el segundo entrenador de Mersin? El bicharraco que tienen de segundo entrenador, el Mersin. ¡Madre mía! Iba pausado. Y era más graciosa la de antes con el moño. Pero como sé que fueron hacia la mesa como Que sí. como dos toros ahí, como dos miuras. Escucha, yo soy el de la mesa y me vienen esos dos y le digo, oye, pongo el marcador que vosotros me digáis. Si queréis ir ganando de 30, yo pongo a ganar de 30, lo que queráis. Madre mía. Qué mardano, por Dios. Además es que con la corbata naranja ese y todo vestido de negro. Es que... Hay que tener más gusto. Antes de cambiar de tema, que no sé si vamos a cambiar ya o no, pero bueno, por comentarlo, porque lo ha dicho Sarika antes de comenzar a hablar del femenino, el tema del encendido de luces del Corte Inglés, que es más allá, ¿no? Porque, bueno, como dice mi abuela, el Corte Inglés ha perdido mucho, antes hacían figuritas y ahora es todo el mismo color, pero que también han anunciado que se le donarán camisetas del equipo a los niños hospitalizados en el infantil de Zaragoza durante la Navidad. Entonces, pues bueno, por destacarlo también, que es un gesto desde el club que hay que valorar también. Pues sí. Nada más. Este tipo de iniciativas siempre son bienvenidas y son de agradecer que el club haga este tipo de actos que seguro que además a los críos hospitalizados les hace una ilusión tremenda. Total. Sí, porque además por la zona del infantil, por lo menos, bueno, en el Servet está todas las paredes serigrafiadas con cosas de Casa de Mon y demás. Entonces, ahora, hace casi un año me pegué ahí 30 horas seguidas y está todo lleno de logos del club y tal, o sea que todos más o menos saben de qué va la cosa. Dios santo, la criatura que ve aparecer a Califa con 2.24 con una por la habitación. ¡Qué miedo! Ponen buenos echando hostias. Esa criatura corre como un mouse. Bueno, ¿alguna cosa más que queráis reseñar? Y si no, cerramos. Llevamos ya 1 hora y 5 minutos de programa. Si queréis decir algo más, si no,
vamos a ir despidiendo a la mesa, luego volveremos con algunos y algunas de vosotros para seguir comentando la actualidad de segunda y de tercera FEP. Pero bueno, ¿alguien quiere decir algo más? ¿No? ¿No? Por lo menos deseamos suerte al equipo. ¿Sí? Exacto. ¿Eso sí? Venga. Pues suerte deseada para Casamón Femenino. Gracias, chicos, chicas, Pablo, Alex y Aldara y Víctor. Luego volvemos con algunos de vosotros para seguir comentando cosas. Nos quedamos Ramón, Willy y yo, y a todos los del chat sí que os pedimos que prestéis atención porque hay cositas que os queremos anunciar. Así que venga, alguno de vosotros dos que se arranque y lo comente. Ramón, empieza tú. Yo voy, pues mira, espérate que estoy cargando una imagen aquí. Anda. Vamos a lanzar un concurso porque ya tenemos cerrados. Comentamos en el programa anterior que estábamos intentando cerrar las entrevistas de los próximos Charramos con. Ya tenemos la del martes que viene, que habrá que hablarlo porque hemos hablado del partido de Valencia. Y bueno, entiendo que será después del programa, sin ningún problema. Pero en esta ocasión tenemos un premio para daros. Como el otro día también nos pedíais premios por el chat, por lo tanto, ahora os diremos lo que es, pero publicamos ahora mismo en Twitter, ya está publicado, y en Facebook como una primera pregunta, y lo que haremos es durante esta semana os iremos lanzando pistas para que adivinéis invitado, invitada, invitados, invitadas del próximo programa. Entre los que lo adivinéis, en Twitter y en Instagram, haremos un sorteo del premio que yo creo que lo podéis decir vosotros o incluso iba a hacerle entrar, pero no lo voy a hacer entrar porque no está. Estaba aquí y se ha ido. Iba a decir que lo voy a anunciar a Mateo, pero bueno, si lo queréis decir vosotros, Willy, ¿cuál es el premio para esta vez? El premio, pues si no me equivoco, era una camiseta, ¿no? Correcto, es una camiseta del Peñas Huesca. Vamos a empezar a repartir. Ya sabéis que con los clubes con los que hemos empezado a tener ya bastantes contactos, pues Peñas Huesca ha querido, a quien agradecemos al club, sobre todo que nos haya regalado esta camiseta. Y ya que nos ha regalado la camiseta, no podemos hacer otra cosa pues que sortearla entre, como decía Ramón, aquellos y aquellas que hayáis adivinado quiénes son los próximos invitados para el próximo programa, día 9, a las 9:30 de la noche, como siempre, en horario normal. Es verdad que tendríamos ahí el partido, pero bueno, el próximo programa, anunciaremos antes los ganadores. Exacto. De hecho, publicaremos el sorteo que hagamos, lo haremos publicado en redes. Pues del cierzo no se pueden mirar tallas. La talla es la que nos han regalado. Adelanto que creo, si no me equivoco, que es una XL. Por deciros un poco las bases, aunque las tenéis puestas ya en la primera publicación, nos tenéis que seguir en redes, Instagram, Twitter. Podéis participar tantas veces como queráis, porque como vamos a ir subiendo distintas pistas, pues lo podéis poner. Al final nosotros cogeremos esa respuesta correcta y tendréis una participación. Podéis comentar en las dos redes y solo cuentan aquellos comentarios que se envíen antes del viernes a las 23:59, ¿vale? Entre todos los que acertéis, os meteremos en la ruleta o en el bombo y de allí sacaremos, o internet sacará el nombre que se lleve esta primera camiseta, que esperemos que no sea la última o el último trozo de merchan que nos den, pero bueno, que por lo pronto es el primer club que nos ha facilitado una camiseta. Y por cierto, que sepáis, por si cabe alguna duda, que Víctor Arrogo no se va a llevar la camiseta del Peñas Huesca, aunque ganase. o se presente con 25 nicks. Da igual. Bueno, pues mira, a Sarika le falta una camiseta de plata, así que a por ella, pues ya sabes, Sarika, a darle duro a las participaciones en las redes. Iremos, como decía Ramón, sacando pistas poco a poco, pero... Bueno. La primera ya está puesta, ¿eh? Id hasta abajo del comentario si estáis en Instagram. En Twitter es mucho más fácil, pero es la misma pista, pero es mucho más fácil leerlo, me refiero. Con lo cual ya podéis empezar a participar si queréis. Comín, todas las que quieras. Puedes decir todas las respuestas que quieras. Eso sí, la respuesta tiene que ser la persona
con el nombre y un apellido, o personas con el nombre y un apellido de cada una de ellas, y ya está. Y en el mismo comentario, no vale decir, es que yo en aquel comentario hace 3 días dije que venía fulanito y ahora añado a fulanita. Mateo, te has perdido la presentación de la camiseta del Peñas Huesca que vamos a sortear en el próximo Charramos con, o a quien adivine el próximo, las personas invitadas para el próximo Charramos con. No te oímos. Nosotros que queríamos que lo dijeras tú. Te has perdido la presentación de la Ahora. camiseta. Creo que me estoy oyendo yo. Bueno, arrancamos. Son 2. No, es una camiseta y os lanzamos que puede ser una o varias personas las que vayan a estar invitadas. Bueno, no chicos, hemos dicho que vayan a ser 2 ni 3, exacto, o 3 o 4. No sabemos. espera un momentito O una, que voy a intentar arreglarlo. Yo ahora mismo entro otra vez. No he leído la publicación que ha puesto Ramón. Sí, en la publicación está la pista como tal y hay una pista oculta, que es para que te leas bien el Vale. copy. Bueno, ya no damos ninguna es la pista primera más. vez, es la primera vez. Venga, ya no damos ninguna pista más, así que ya a partir de ahora cambiamos de tema. Cambiamos de tema y empezamos con Le. A ver si ya por fin tenemos a Mateo y se puede conectar. Pero vamos a empezar con la Le Plata, vamos a empezar con Segunda Federación. No ha habido partidos de Peñas y CBZ durante esta semana por las ventanas FIBA, como decíamos antes al principio del programa. Malcolm Krebs, que jugador del Peñas Huesca, así que ha estado jugando en esta ventana con Luxemburgo. 2 victorias contra Azerbaiyán, 90-95, y contra Irlanda, 89-77. En ambos partidos ha jugado 25 minutos con un 8 de valoración en cada uno de ellos. Luxemburgo, que está primero de grupo, si no me equivoco, segundo de grupo por empatado con el primero, con 2 victorias y 2 derrotas. Ese es el micro de Mateo que me lleva con algo de retraso, se está conectando para los que nos vayáis a escuchar en el podcast. Si me oís a mí solapándome conmigo mismo, es por culpa de Mateo. Que no sé qué le pasa hoy, pero no se conecta. Empezamos, si queréis, hablando de los próximos rivales que va a tener CBZ y Peñas. Vamos a dejar a Peñas un poquito para después, por si acaso se mete Mateo, ya si nos quiere hacer en el comentario. Vamos a empezar con CBZ. ¿Os parece, Alex y Willy? Sí. Y Ramón, claro. Sí. Dale, Alex, dale. La noticia de esta semana básicamente ha sido que sale del equipo, ¿no? Es quizás lo más reseñable de la semana en curso. Sí, ha salido a Avenida Showball, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, juega en Perfumerías de Avenida. Eso es. Buqueque. Se ha marchado. A los chicos, claro. Perfumerías Avenida, que está Tercera Federación. Tercera Fe. Bueno. Bueno, Siendo que estaba con pocos minutos en segunda, yo creo que es algo. Bueno, pocos minutos y la participación que tuvo en el CBZ fue bastante limitada. Muy limitada. O le pasaba algo, o desde luego no era su sitio, la segunda fe, está claro. Sí, desde luego. Bueno, del rival que viene, a dónde va, ¿no? Recibe al Mataró. Es uno de esos partidos que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que hay que ganar sí o sí para salir de esa zona baja. Sí. CBZ es 10º, Mataró, espérate que entre Mateo, Mataró es 11º, con lo cual yo creo que es importantísimo para abrir la brecha. Ahora mismo CBZ está 3-5, 2-6 lleva Mataró. Mataró es un equipo que viendo ahora, mira, estoy abriendo la trayectoria del equipo. Vale, mierda, aquí me sale solo Copa. Eso que está luchando en la zona baja, que no es un rival para estar luchando para estar compitiendo con los equipos de arriba. Palmó con Getafe 103-84, le compitió a Gandía, o sea, llegó a ganar a Gandía de 4 en su casa. Yo creo que es un partido complicado para este CBZ, que en principio
No se le esperan caras nuevas, a pesar de las salidas, pero que yo creo que tienen que ganar y tienen que haber aprovechado este descanso, que ha sido un descanso completo. De hecho, el otro día en La Muela estaba Guille Colom y estaba disfrutando del tiempo libre, con lo cual yo creo que también les puede venir bien. Esto es momento de airearse. Sí, que quiero aprovechar también para decir que el domingo, el partido es el domingo día 7 a las 6 de la tarde y juega aquí en casa, no juega a Casa de Mon aquí en Zaragoza, así que hacemos un llamamiento a todos los aficionados y aficionadas del básquet a que vayan al siglo XXI a ver al CBZ. Y si ya de paso a todos estos aficionados y aficionadas van el domingo por la mañana a las 12 a Castellón a ver apoyar a Huesca, pues mejor, claro. Que por cierto, ayer sacó CBZ una promoción que la han llamado Black Sunday, que la entrada de este domingo es gratuita para todo el mundo, si no he leído mal. Así que aunque quien no sea abonado, quien sea obviamente también, pero todo el mundo puede ir gratuitamente y animamos a que vayáis. Pues sí, así que venga, vamos a llenar el siglo XXI por primera vez esta temporada y a darle un impulso al CBZ, que, joder, el CBZ jugando con el siglo XXI, aunque sea solo a 3/4 partes de capacidad lleno, le daría unas salas tremendísimas. Y es un buen partido, la verdad es que estamos acostumbrados a veces, muchos de los que vamos al baloncesto aquí en Zaragoza, a ver a la CB, pero que hay otros equipos y ver al Peñas o ver al CBZ, hay partidos que os garantizo que son muy buenos. Partidos chulos, sí. Mateo, ahora sí. Ahora sí que sí, ya estamos. Ahora sí que sí, venga. Próximo, hemos hablado, te estabas entrando y saliendo un poco de Malcolm Krebs con Luxemburgo, ya hemos hecho un pequeño resumen también de los partidos contra Azerbaiyán y contra Irlanda. Y ahora estábamos ya hablando de cuál es el próximo rival que vais a tener en Huesca, que viajáis fuera, y próximo a Mix Castelló. Cuéntanos un poco qué esperas de ese partido y qué expectativas tienes. Bueno, pues sí, como ibas diciendo, hemos tenido esta semanita por ahí a Malcolm Krebs, internacional con Luxemburgo, que la verdad es una nacionalidad bastante exótica. Pero bueno, ahora ya digamos que es un poco la vuelta al trabajo, ¿no? Ya acaban las ventanas, vuelve la liga y bueno, pues nosotros queremos seguir un poco volviendo a coger esa buena racha que llegábamos hasta ese parón de un par de derrotas que tuvimos hace unas semanas. Y bueno, tenemos un rival complicado que es el Amix Castelló. La verdad es un equipo que ha descendido de la Leboro esta temporada. Equipo que, bueno, es un clásico del Leboro, sobre todo los años que hemos estado nosotros. Huesca Castellón es un partido que se ha repetido bastante estos últimos años y, bueno, ellos llevan un equipo potente. Así que es cierto que mirando un poquito la plantilla de Castellón, los jugadores extranjeros no los conozco tanto, me imagino que muchos habrán venido de fuera, pero sí que hay algunos que ya son clásicos de este tipo de ligas, como Pedro García o Alex Tamayo, también que... Alex Tamayo además es un ex del Peñas en la época del Leboro, aunque sí que recuerdo que él jugó aquí, bueno, estaba muy verde, recién salido de la cantera de Estudiantes. No lo hizo mal, la verdad, pero se le notaba verde y le faltaba un poquito para el Leboro. Se ha establecido bastante como un jugador de Le Plata y, bueno, pues también tiene a Roger Fábrega, por destacar, que es un chico del año 2005 del Barça que yo creo que tendrá bastante recorrido. Será un partido difícil. Es cierto que nosotros hemos descansado, hemos tenido tiempo que nos ha venido bien, ya no solo para recuperar a los lesionados, sino los jugadores que estaban teniendo una carga de trabajo más grande, porque con tanta baja pues ha habido jugadores que han jugado mucho, les habrá venido bien descansar este par de semanitas, así que yo espero que juguemos un partido en nuestras características, ritmo alto, muchos tiros, mucho correr y bueno, pues llevar un poco al rival de calle, ¿no? Que es lo que nos gusta a nosotros. Y hablando de altura, Mateo, también equipo alto. Los dos pivots que tiene Castellón con 2'11 y con 2'13. Sí. Sacando bastante altura los 2'08, ¿no? Creo que tiene 2'07. Sí. La verdad es que ellos son grandes, ¿eh? Sí, es lo que dices. O sea, sí, yo creo que nosotros... 5 o 6 jugadores por encima de los 2'02 o 2'04.
altura. Que no es tan habitual en esta liga, además, tener jugadores de este tipo de alturas. Y bueno, eso va a ser importante el tema del rebote, porque por ejemplo en el partido con el Molina Basket, ellos nos dominaron muchísimo el rebote desde el principio, fue un aspecto clave del partido. Y realmente no pudimos llegar a cogerlos básicamente por eso, muchas segundas oportunidades, que si además el equipo contrario va con acierto, o sea, les da segundas oportunidades y si tienen acierto, pues claro, es muy complicado ganar, así que habrá que hacer un buen trabajo en el rebote, sobre todo el defensivo. En el ofensivo, pues cuantos mejor cojamos, mejor, pero evidentemente es nuestro rebote defensivo el más importante y yo creo que sea un aspecto clave en el partido, porque como dices, ellos tienen jugadores de una altura considerable. Bueno, que ganen ambos equipos porque el próximo partido no van a poder ganar los dos. Efectivamente, luego tenemos el derbi ya la siguiente jornada. Derbi en Huesca, así que ahí que gane el mejor. De momento aquí les deseamos la suerte a ambos equipos. El próximo desde luego va a ser entretenido. El miércoles, si no me equivoco, que tendremos que ir a Huesca. A las 8:15 creo que era. 8:15 tendremos que ir a Huesca sí. a ver al Peñas, claro. A ver al Peñas a las 8:15, sí. Habrá que ver a ver cómo está de ambiente el campo, porque la verdad es que también las federaciones hay veces que hacen algunas cosas, pero han puesto el partido el miércoles y no han dejado cambiarlo y coincide con el partido del Madrid con el Manchester City de fútbol. Que ya sabéis pues que este tipo de cosas suman a la hora de la grada, se notan. El partido de la Europe Cup también, sí. Aquí en Zaragoza. Bueno. Sí, mal día para el partido. Pero bueno. No es buen día. Sí. Yo espero subir a Huesca a ver el partido. Bueno, aún queda. Espero subir a Huesca a ver ese. Bueno, llevamos hora y 21 minutos. Avanzamos un poquito ya con el Tercera Federación, que nos queda Tercera Federación U22. Tercera Federación, bueno, si quieres, Ramón, porque tú conoces bien lo que pasó en La Muela, por si quieres contarnos un poco estas cosas tan raras que pasaron en la segunda parte de La Muela. Pero bueno, mientras tanto, voy recordando que al fin no jugó, su partido está aplazado para el día 8 y los otros 3 aragoneses palmaron. Barbastro 70-76, Corte 72-79 y La Muela 70-92. Pero bueno, el de La Muela, curioso, segunda parte. El de La Muela yo tuve que narrarlo. Espera, que estoy buscando aquí la estadística porque la letra que uso para el partido no la tengo aquí, la tengo en el coche. Pero es verdad que tras un primer cuarto, y hay que dejarlo claro, que el Prat tiene un equipazo, tiene 3 tíos ex-ACBs, tienen a un Nacho Llobet, que hasta el año pasado jugaba en ACB, quiero decir que lo suyo era que se llevara el partido de calle, y de hecho en el primer cuarto el parcial fue de 14-28, o sea que todo apuntaba que no habría manera de que los de Carlos Bastida pudieran remontar. Sin embargo, en el segundo cuarto y el inicio del tercero llegan a empatar, llegan a ponerse 2 arriba, me parece que fueron 2 o 3, no me acuerdo, y de repente hay una locura, sopló el viento raro en La Muela y la pareja arbitral pues tiró al traste el partido. Y es que además fue la pareja arbitral porque hubo algún encontronazo, pues el protagonista en este caso fue Mohamed Erkam Kiris, pero hubo algún encontronazo con algún defensor, entre los dos, que se hablaban, lo típico que ves en una cancha. De repente, sin venir mucho a cuento, le pitan la primera técnica al jugador turco. 2, 3, 4 minutos después, una técnica que busca el técnico de La Muela, Carlos, para intentar también pues, que se reactivaran sus jugadores, y a partir de ese momento es locura absoluta. Hay otra técnica que le pitan a Kiris, una que le pitan mientras está tirando un tiro libre, se toca la camiseta y es la 5ª falta del turco, por lo tanto se tiene que ir del partido, y ahí se acaba el partido totalmente. Los parciales del tercer cuarto son 15-24 y 14-21. Y claro, pues termina el marcador 70-92, pero es que en realidad La Muela estuvo compitiendo yo creo que hasta el minuto 3 del segundo cuarto lo tuvieron allí. Claro, te quitan al turco. Giorgio, el griego, no estuvo tan acertado como otras veces, y digo no estuvo tanto porque, bueno, metió 11 puntos y 2 de 8 en triples y 4 rebotes, que hay partidos pues en los que mete 25 puntos, es el máximo anotador del grupo. Pero yo al terminar, siempre que termino la narración, bajo a hablar con la gente del club, y les pasaba la misma sensación que tenía yo, que era es que no hacía falta
liarla desde el punto de vista del árbitro para que este partido terminase con victoria del Prat. Y es una pena porque además el pabellón estaba lleno, el pabellón de la Mora se llena, estaban con los bombos, estaban los chavales, los jóvenes, y ya cuando quedaban 5 minutos, pues hubo algunos que empezaron a irse, que claro, pues al final el ritmo de competición que está, o los resultados que está obteniendo la Muela, pues tampoco son, no ayudan a que la gente vaya a apoyar. Si tú quieres buscar un plan de fin de semana, pues sabes que lo va a tener complicado que el equipo de tu pueblo gane. Y bueno, pues es una pena. No sé si desde el club al final habrán contactado con la federación o no para hablar a ver qué había pasado, pero yo creo que es un partido digno de que lo revisen los dos colegiados, que son del Colegio Aragonés además, o sea que podrán hablar y se van a encontrar en más ocasiones, pero que lo revisen y que vean a ver qué es lo que pudo haber pasado, porque no tenía ningún sentido y es un partido que, joder, en la tercera FEP cuesta ver partidos que estén bien los 40 minutos de partido, y este estaba siendo muy atractivo y se lo cargaron, no se sabe muy bien por qué. Entonces, y según la estadística oficial, Ramón, 3 técnicas. Sí. Sí, hemos revisado antes y le salían 3 a Kiris y una al banquillo. ¿Pero te pueden pitar 3 técnicas? Entiendo que con la segunda ya estaría. Tienes que ir, ¿no? Según la estadística en directo del partido, que es la que te va poniendo todo lo que anotan en la tablet, no sé si luego sobre el papel, pues igual le pusieron 2 al banquillo, no lo sé. Pero sí aparecían 4, no, sí aparecían 4 técnicas a la Muela cuando lo hemos mirado. Con lo cual, pues eso, no sé. Una pena. Pero bueno, en el momento que los pulsan, si le pitan otra vez técnica al banquillo, entiendo, claro. Claro, no, en el momento que lo expulsan no le llegan a pitar ninguna, y no porque no lo mereciera, porque cuando lo expulsan sí que es verdad que se lo tienen que llevar. Porque, claro, pero bueno. Que es una pena que cuando los árbitros quieren elegirse en protagonistas de un partido, o sea, es que si lo mejor que le puede pasar a un árbitro es pasar desapercibido, o sea, no querer dártelas de venga, pues yo domino el juego, yo voy a parar esto, no, es que hay que dejar jugar a los jugadores y ya está. Sí, es que no se puede reventar un partido así, la verdad. No, y que además es eso, que la primera parte fue excelente, pitada, o sea, no hubo ningún problema, típicas protestas, pero sin más. Te vas al descanso 41-47 y además que es que en el baloncesto, a ver, sí se puede protestar, oís protestas en los partidos, pero bueno, son protestas bastante normales, no se suele salir la gente mucho del tiesto. Yo tengo un amigo que es un buen amigo que es árbitro de segunda y va mucho al baloncesto y me dice, a mí se me saltan las lágrimas cuando oigo esos gritos hacia los árbitros que suenan casi a música celestial, sin con ello decir, que no quiero decir con ello de que tenga que ir a más, ni mucho menos. Pero bueno, a ver, o sea, para que se te vaya un partido de las manos en baloncesto, joder, es que... Y además en estas categorías que, a ver, son gente muy veterana que viene de estar jugando en categorías más altas, o son chavales que lo que quieren es empezar a despuntar, con lo cual... Que sabes que con hablar 2 segundos con un jugador local, más lo para, sigue jugando... Yo creo que tienen que tener esa habilidad, ¿no? Sí. Bueno, habría que ver el informe que escribieron después del partido, porque no sé lo que tardaron en salir, porque yo terminé y me piré a mi casa. Pero bueno, eso, simplemente eso, ¿eh? Al final es una derrota y es un partido que yo creo que en las agendas de toda la gente del club contaba como una derrota ya antes de jugarse, sí, claro, porque era muy complicado. Pero bueno, es el sabor de boca que te deja. Pero ya está. Aldar, aprovechamos que estás tú hoy por aquí para que nos comentes rápidamente el U22. Llevamos 1 hora 28 minutos, 29 ya casi, así que te digo a ti, Aldara, porque como normalmente son Alex y Pablo los que nos comentan el U22, hoy te quedas con nosotros. Cuéntanos un poco. Es Unicaja Casademón, otra vez. Bueno, ya vimos al Unicaja aquí en Zaragoza también, muy superior, 78-91. La verdad que muy superiores. O sea, un partido muy bueno, muy completo en general. Y la verdad que bien, porque nos deja 5-3 la tabla, como a mitad de tabla. Un poco, pues, se ve que equipos como Baxi, Unicaja y Juventud sí que están un poco más por debajo. Y que, bueno, pues tenemos que intentar competir contra los de arriba, contra el Madrid, Barça y Tenerife. Y eso, pues, muy completo, con un Langarita estelar.
que la U22 pues se luce, que luego llega a CB y no hace nada, pero pues tirando triples por doquier y luciéndose. Está Langarita en ese punto en el que la U22 se le queda pequeña, pero todavía no Sí. está para jugar en la CB. Justo. Y Por no eso será tendría por que estar talento. cedido en Leporo. Pero bueno. Por eso tenía que estar cedido al Leporo. Así es. Es que ya se ve. Es Claro. que es Es que muy la superior U22 a todos los sería- jugadores de la U22. Pero si en OCB no puede, pues es que donde mejor estaría en cualquier equipo del Leboro, que sería importante, pero ya tendría un poco más de peso. Y esa es una de las cosas que se ha cansado Mateo de decir desde el primer día, que la U22 para jugadores como este, pues no sirve. Para jugadores que ya tienen cierta veteranía, la U22 no. Sí, es que es un poco lo que se dice, sí. Es que ya no solo Langarita, también más jugadores en esta situación. A mí me parece que Ethan Almansa está en una situación muy similar a Langarita, la verdad. Incluso más incomprensible aún, la de Ethan Almansa me parece, pero Sí. el tema de Langarita... Hostia, es que... No, es que lo Sí, hizo sí, Almansa. joder. Lo de Ethan Almansa me parece que no tiene ningún sentido, pero bueno. paseo. Alterna pasea por la pista. la selección absoluta con la sub-22. Sí, Ala. ayer creo que hizo un 14-9 ayer en 28 minutos con la selección y está jugando contra los juniors del Unicaja. Aquí, A ver, ¿sabes? Dice, yo no entiendo nada. Que si no logras combinar, Eso- no dejar de estar jugando ciertos partidos con el equipo senior de, en este caso ACB, Euroliga, o como estamos comentando, o Europa, donde juegues, pero tus minutos te los tienes asegurados en la U22. Yo en esa parte no lo veo mal, ¿no? Es decir, tienes que simultanear y tus minutos los tienes ahí. Y un chaval joven, si no juega minutos, es imposible que progrese. Sí, pero ahí no hay diferencia con lo que hacían Casademón en este Claro. caso con el vinculado. Claro. Es decir, tú tienes un vinculado, le metes... Claro, los vinculados a veces era un tercera fe, Bebas. Joder, Es que entre Eva o sub-22, Bueno, por lo sí, menos no sé. te compites contra un equipo como Prat, que tienen tíos que tú los veías y podrían estar jugando en segunda FEP seguro. Mínimo en segunda FEP. No sé, yo creo que es una liga para que los que tengan dinero y puedan invertir, pues hagan plantillas competitivas, como es el caso en este momento, pues entre otros Casademón, y luego detrimento para el jugador local. Si ves las estadísticas, hay jugadores de casa, o sea, los que juegan 27 minutos son Lukic, Sarkov, Langarita, obviamente, y luego pues Traoré y el jugador cubano, que no me acuerdo cómo se llama. Pero Anthony Rodríguez. Anthony Rodríguez. Pero luego los que son de casa, pues en este caso, pues Moreno juega 18, Moreno que también ha tenido ya experiencia en ACB, Cativiela 9, Valero 3, 4 minutos para Ociello, pues vamos a formar muchos de fuera y luego los venderemos, supongo, por lo menos. Ya. No sé. Bueno, es que lo del baloncesto de formación sería para dar un programa completo a ellos. Sí. Hemos hablado antes de la minicopa, las fotos que se han visto de la minicopa. Mira, pues yo ahora que habléis de la minicopa, sí que me gusta recalcar que a pesar de todo lo que traen los jugadores que traen, los bigardos de 2-5, de 2-8, que parece que tienen cara de tener 23 años, el MVP de la minicopa ha sido un chaval que es de Zaragoza y que es Dani Pardos y que es un jugador espectacular, pero espectacular. O sea, el que no haya podido verlo en directo, pues en YouTube estarán los partidos y ya os digo, a pesar de todos los becados que traen, el MVP es un chaval de Zaragoza. Es más, no solamente es que fuera el MVP con unos buenos partidos, sino que además os quiero resumir. El primer partido se quedó con 33 puntos, 10 recuperaciones, 6 rebotes y 3 asistencias para un 41 de valoración. En el segundo partido, 26 puntos, 6 asistencias, 5 recuperaciones, 3 rebotes para un 19 de valoración con un más 41 en pista cuando estaba él, el más menos famoso. Y Pardos volvió a dar en el último partido contra Juventud 23 puntos, 6 asistencias, 3 rebotes, 3 recuperaciones y 10 faltas recibidas para otra vez un 30 de valoración. Así que no es que fuera el MVP, es que arrasó con mucho por la minicopa y desde luego
él solo, no él solo, pero casi él solo, metió a Casa de Mon en ese paso para la final. Así que ha promediado nada más y nada menos que 27,3 puntos con porcentajes de 81% en tiros libres y 65,1% en lanzamientos de 2 y 30% en tiros de 3. O sea, ahí es nada. Bueno, es que lo de Dani Pardos es brutal. Siempre ha demostrado una superioridad en competición aragonesa, jugando con equipos un año mayores que él, incluso demostrando lo que vale, y es un tío que es un chaval, mejor dicho, que yo no sé dónde puede tener el límite. Recordemos que es jugador de selección española también. O sea, que es que no es que ha hecho un promedio de 33 de valoración. Es una barbaridad. Sí. Que es una barbaridad. Desde luego, Dani, estás invitado a venir al programa cuando quieras, así que estás invitadísimo. Así que, bueno, ahí va la invitación. Bueno, despedimos programa, hora 35 minutos, ya nos hemos quedado un poquito. A todos vosotros y vosotras, los de la mesa, gracias por estar aquí, por aportar vuestro conocimiento y sabiduría, siempre tan enriquecedor. Y a todos los que nos habéis estado viendo y escuchando a través del directo, pues gracias por estar ahí. Y ya habéis escuchado. A todos los que nos vais a escuchar, ya llegáis tarde para el concurso, que ya hay gente que está contestando por aquí, ya sabéis. Hacemos recapitulación muy rápido, que no me sale la palabra. Habrá un sorteo de una camiseta del Peñas Huesca para entre los que acierten. Las personas que van a venir, las personas que van a venir para el próximo programa como invitados, invitadas. Así que meteros en redes sociales, ahí tenéis toda la info. Y nada, muchas gracias a todo el mundo y nos vemos el martes que viene con la sección Charramos con. Así que buenas noches, chicos, chicas. Martes que viene más. Mañana.